Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Pauta Abierta a través de TVUCT Araucanía, canal 50 para Temuco y Padre Las Casas, canal 61 Telefónica del Sur para todo el sur de Chile, desde la ciudad de Talca hasta Coyhaique y también en el streaming en www.tvuct.cl. Tal como se los habíamos anunciado, estamos ahora con el director nacional de la CONADI, don Luis Penchuleo. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Gracias, Francisco, a ti por el espacio. Bueno, don Luis, colega periodista también, formado en nuestra casa amiga, Universidad de la Frontera, Alma Mater también, y quien ha llevado a cabo su labor durante ya casi un año, ¿no, Luis? Así es. Y el 9 de mayo cumplimos exactamente un año a cargo de la CONADI. Una dirección nacional nada fácil, ¿no? Siempre está expuesta a lo que está pasando, sobre todo en la región de la Araucanía. ¿Cómo evalúa su primer año, o casi primer año de gestión, Luis? Lo evaluamos positivamente. No porque lo creamos, sino que los números así lo dicen. Lo vimos el año pasado en el Fondo de Tierra, que representa el 70% del presupuesto de la CONADI, un 100% de ejecución en el 20B, y eso repercute directamente sobre el ambiente que se genera en la región y en las regiones contiguas como el Biobío, los ríos y los lagos también, porque gran parte de la demanda por la restitución territorial se presenta en la zona mapuche. Entonces ahí estuvimos un 100% de ejecución, incluso más, ocupamos de manera inédita también la glosa que nos permite adelantar presupuestos ejecutados del año siguiente, y lo hicimos también, en total tuvimos un 113% de ejecución del Fondo de Tierra, lo que hacía muchos años CONADI no lograba. Eso es muy positivo y tiene que ver directamente con la gestión, entiendo, Luis. La CONADI desarrolla distintas aristas, entre ellas, como usted señalaba, la compra de tierras, la entrega de tierras, pero hay otras acciones, muchas, que desarrolla la CONADI. Cuéntenos un poco para la comunidad en general, ¿qué es lo que hace a grandes rasgos la CONADI? Claro, generalmente la CONADI es conocida precisamente por el tema del conflicto territorial y el tema de que las comunidades demandan tierra, y la CONADI es la entidad pública que tiene que comprar. Y eso, como ya decía, representa gran parte del presupuesto, pero no solo la CONADI trabaja en esa línea, sino que trabaja también en otras líneas. Una línea importante, y en la segunda en términos de presupuesto disponible, es el Fondo de Desarrollo. Y ahí en el Fondo de Desarrollo tenemos distintas iniciativas, distintos instrumentos que nos permiten poder ayudar a las comunidades y a las personas indígenas a nivel nacional en el emprendimiento con identidad. Y en esto último a nosotros nos interesa bastante, porque muchas veces el desarrollo económico con identidad se queda solo en el titular, y nosotros estamos haciendo de que verdaderamente la identidad se traduzca en hechos concretos, es decir, emprendimiento ya sea en el ámbito turismo, en el ámbito agroalimenticio o en otro giro, que verdaderamente se genere el vínculo con la lengua, con la historia, con el patrimonio, y que realmente sea un emprendimiento, un negocio, que además de llevar bienestar a las familias, sea realmente con identidad y que se ponga en valor estos elementos muy importantes de todas las culturas de los pueblos indígenas, que es la lengua, la historia, el patrimonio y la cosmovisión también que ellos tienen, la forma de ver el mundo. Nosotros tenemos una cultura viva aquí, una cultura vigente, presente, que es parte, ¿no?, de nuestro ADN como país. La región de la Araucanía se ha enfrentado, como usted señalaba, a un conflicto histórico. Pero la CONADI está cumpliendo ahí también un rol muy, muy estratégico a la hora de unir de pronto distintos escenarios y tratar de aunar criterios también, ¿no?, de generar puentes en este sentido. Eso hace que ese contexto histórico hace que la CONADI sea probablemente una de las instituciones públicas más difíciles de administrar, porque justamente tiene que lidiar con ese conflicto a nivel nacional, pero y en esta región en particular con un conflicto que se arrastra ya por más de 140 años, que es un conflicto no resuelto hoy día, y que el Estado en sus 140 años de tener presencia en este territorio no lo ha podido solucionar, y gobierno tras gobierno se ha fracasado en ese intento. Entonces la CONADI intenta generar ese vínculo, que muchas veces lo logra, otras veces no, pero todo depende también del nivel de confianza que se genere con las comunidades y qué tan efectivas sean esas políticas. Y ahí es donde nosotros también hemos puesto el acento hoy día, que no basta solo con ejecutar el 100% del presupuesto disponible, sino que estamos en un punto de inflexión en donde hay que revisar cada uno de los instrumentos y en el fondo la política pública que el Estado lleva adelante hacia los pueblos originarios, pero que sea hoy día acorde a la realidad. Y lo que nos encontramos al momento de llegar a la CONADI es que nos encontramos con una institución que efectivamente
nace producto de la ley indígena del año 93, que comienza a funcionar el año 94, pero que en gran parte todavía funcionamos con la fotografía del año 93, 94, es decir, en una realidad totalmente distinta. En el 2023 hay que ajustar muchos instrumentos y otros. Y me imagino que ese es un proceso de gestión que toma su tiempo, porque Exacto. hay que reunir a los distintos actores que son protagonistas, ¿no? Y en ese sentido, me imagino que también la gestión que ustedes hacen tiene mucho que ver con el terreno, para detectar de pronto las necesidades reales en el territorio y también poder llevar a cabo, por ejemplo, estos fondos de financiamiento a través del emprendimiento que usted señalaba, pero además darle pertinencia real al trabajo que se hace. Claro, los diagnósticos están hechos y particularmente en esta administración también nos caracterizamos de ser personas que tenemos una trayectoria dentro del mundo de las comunidades, del movimiento mapuche en general. Entonces conocemos ese diagnóstico, las comunidades lo vienen demandando hace mucho tiempo y hoy día eso hay que empezar a hacerlo carne en los instrumentos, en la política pública. Y como usted bien decía, hay momentos. ¿Y cuáles son los momentos? Son cuando se comienzan a discutir los exploratorios, la ley de presupuesto. Entonces ahí uno tiene que no solamente decir cuánto es el presupuesto que requerimos para hacer tal y cual política pública, sino de qué manera vamos a hacer esa política pública, y ahí es necesario meterse a revisar los programas, revisar las glosas, y estas son muy importantes porque al final del día son las que indican de qué manera se pueden o no se pueden ejecutar el presupuesto que se tiene. Entonces ahí también hay que hacer un trabajo, y que lo estamos haciendo. El año pasado no alcanzamos porque llegamos en mayo. Ajá. Y el exploratorio comienza ya en abril, entonces como muy a la carrera alcanzamos solo a ver números, pero no a revisar ya instrumentos, programas, enfoque, etc. Y en ese sentido, dándole también pertinencia al trabajo que están haciendo, hay un trabajo importante que usted va realizando con sus equipos, por supuesto, que tiene que ver con el rescate de la lengua mapuche. Sí. Un tema también muy anhelado por toda la cultura, sí, y que aporta mucho también a la sociedad. Sí, de hecho la CONADI, uno de los por las cuales debería destacarse es precisamente por el ámbito del trabajo cultural, porque es lo que hace distinta a la CONADI en comparación a otra institución pública, porque trabaja precisamente con los pueblos originarios. Y dentro del ámbito de la cultura, nosotros tenemos la unidad de cultura y educación. Uno de los pilares del trabajo en ese sentido va a ser la revitalización lingüística. Y esto lo quiero subrayar porque revitalización lingüística ya implica un enfoque y un objetivo definido. Ajá. La revitalización lingüística en el fondo significa formar nuevos hablantes. Y para formar nuevos hablantes tenemos que revisar de que sea en un sistema de inmersión y de que sea también con un enfoque comunicativo. Es decir, para que los nuevos hablantes que vayamos formando en X tiempo también vayan usando la lengua y finalmente se logre la revitalización. Y ahí nosotros, en general, el Estado de Chile está al debe en esta política de interculturalidad que se le ha llamado, que lleva ya más de 25 años, donde desde educación, desde salud, desde CONADI y también desde el Ministerio de las Culturas se han intentado desarrollar iniciativas de este tipo, pero no logran la revitalización lingüística. Y la revitalización lingüística, si se logra y se genera una política enfocada en aquello, irradia sobre la revitalización cultural en general, porque la lengua es el ADN de la cultura de los pueblos, ahí está la estructura de pensamiento, y finalmente con la lengua estamos revitalizando la cultura, la cosmovisión, la historia. En el fondo se produce una revitalización integral. Y se trata también de cierta manera, de hacer justicia a una lengua que por muchos años fue acallada, Así es. Siglo XX hasta la primera mitad, incluso 2/3 del siglo XX, se limitaba mucho, no se les permitía a los jóvenes, a los niños mapuche hablar en su lengua, se les castigaba incluso por eso. Así es. Todas las lenguas indígenas en el mundo, y en Chile no es distinto, sufrieron esa violencia simbólica y también una violencia incluso a veces ya más directa. Y eso afecta el estatus de la lengua y la autoestima general de un pueblo. Hoy día estamos en el siglo XXI, en el año 2023, en donde tenemos una generación de jóvenes indígenas, y mapuche en particular, que sienten orgullo de pertenecer al pueblo mapuche y a cada uno de los pueblos que están hoy día reconocidos en Chile, y no se avergüenzan de serlo. Y al mismo tiempo ese orgullo ha llevado a que muchos se movilicen en recuperar su cultura, en recuperar su lengua. Hoy día tenemos organizaciones que se han constituido
para trabajar única y exclusivamente por la revitalización lingüística. Y eso es algo que hay que empezar a hacer, la política pública lo tiene que empezar a hacer, pero también se falta un reconocimiento legal a eso y que también está en el programa del presidente Gabriel Boric de la revitalización y la oficialización de esas lenguas, que también es muy importante que tengan ese sustento, ese respaldo legal para que las políticas públicas puedan ensamblarse de mejor manera en el conjunto de las instituciones públicas, porque aquí también hay un tema importante que hay que avanzar, la transversalización de las políticas públicas en materia lingüística, en definitiva en materia intercultural. La transversalización no la puede hacer solo la CONADI, sino que el conjunto del Estado tiene que asumir la parte que le corresponde de acuerdo al giro de cada una de las instituciones públicas, y eso es un desafío que nosotros desde CONADI también estamos impulsando. Es un desafío que se suma al desafío que se autoimpusieron positivamente al ejecutar, por ejemplo, el presupuesto 2022 con mucho éxito, y este 2023 me imagino que el desde parte ahí, ¿no? Sí, por supuesto, siempre los objetivos son mayores, nosotros no nos conformamos, además tenemos un desafío de que en la ley de presupuesto para este año tenemos mayor fondo en el ámbito del fondo de tierra, tenemos más presupuesto, y la meta también es ejecutar el 100% y volver a utilizar la glosa que nos permita adelantar presupuestos del año siguiente. Y en los otros ámbitos como desarrollo, como cultura, ahí, como ya lo dije, vamos a revisar los programas, estamos en ese proceso hoy día para que las políticas que finalmente lleguen a la gente, lleguen a las comunidades, sean mucho más pertinentes y que impacten de manera positiva a la vida de la gente. Pensando en los 3 años de periodo que le quedan al gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿cuál sería su proyección? ¿Cómo le gustaría terminar este periodo de aquí a los años que quedan, desarrollando, por supuesto, las políticas, las prácticas y los nuevos programas que quieren ejecutar en la CONADI? Sí, eso es un desafío que nosotros nos hemos autoimpuesto, de dejar a la institución mucho más modernizada en el sentido literal, porque también ahí tenemos deficiencia de modernizar la institución, e incorporar tecnología que vaya siendo más eficiente la política pública, pero también instrumentos mucho más pertinentes de acuerdo a cada una de las realidades territoriales. Y esto también es importante porque rompe con lo tradicional de la política pública, que generalmente se construye desde Santiago, es centralizada y se aplica una política envasada que solamente la institución a nivel regional en los territorios solo tienen que ejecutar. Nosotros queremos hacer una política que tenga esa pertinencia, que tenga ese contexto territorial y regional de cada uno de los pueblos, porque los pueblos también son un mundo en sí. No podemos meter al mismo saco a todos los pueblos indígenas como que si fueran homogéneos en su cultura, en su territorio, etc. Eso por un lado, y por otro lado también una relación sincera con las comunidades en general y particularmente en el contexto del conflicto, en donde a la gente se le diga la verdad y se muestre tal cual es la institución, cuál es la cantidad de comunidades que hoy día están demandando la restitución territorial, cuáles son las que están en proceso de restituir, y nosotros lo hemos dicho también desde un principio. En estos 4 años es imposible resolver el problema territorial de acuerdo a los instrumentos que existen, y probablemente vamos a avanzar y la lista va a correr más rápido, pero no lo vamos a lograr, y para eso se requiere de que discutamos cómo solucionamos el tema de fondo. Y en ese sentido, la Comisión para la Paz y Entendimiento que anunció el presidente Gabriel Boric, que tenga una composición de nivel estatal, más allá de ser de un gobierno en particular, yo creo que apunta en la dirección correcta. Estos diálogos, estos parlamentos también que van a iniciar este año y que culminarán en el 2025, haciendo esta conexión con la historia también, porque el 2025 conmemoramos los 200 años del Parlamento de Tampico, que fue uno de los últimos pactos que se hace entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Las soluciones van a ir por ahí. Está claro que la CONADI cumplió una etapa que todavía sigue siendo importante, pero que es insuficiente para la tremenda demanda que hoy día tienen los pueblos, y se necesitan pensar otras maneras, otras fórmulas, como se ha hecho también en otros países del mundo. Entonces, si esta comisión tiene éxito y estos diálogos también tienen éxito, se va a dejar un camino por donde transitar para que como Estado se asuma el compromiso de solucionar el tema en un tiempo determinado, porque como ya lo hemos dicho anteriormente, con los mecanismos que hoy día tenemos, el tema de la tierra, solo con la demanda actual, la vamos a resolver en 80 años,
70, 80 años aproximadamente, siempre y cuando los sucesivos gobiernos sigan comprando y restituyendo al nivel que estamos restituyendo nosotros. Y eso hoy día es inviable y no tenemos el tiempo suficiente para esperar esa cantidad. Para tener resultados distintos no hay que seguir haciendo lo mismo, en resumen. Así es. Bueno, Luis, le agradecemos el tiempo, la claridad con la que nos explica también el quehacer de la CONADI y les deseamos mucho éxito, ¿no?, en este periodo de gestión y por supuesto que este éxito vaya en beneficio de todas las comunidades y de todas las personas que requieren justamente el apoyo de esta importante institución que además, como señal muy positiva, tiene su dirección nacional en la Araucanía, cosa que probablemente no hay otro servicio público que tenga, ¿no? Solo CONADI y solo el Ministerio de las Culturas tienen su sede en lugares distintos a Santiago. Nosotros en Temuco y el Ministerio de las Culturas en Valparaíso. Lo cual es una muy buena señal. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Gracias a ustedes, como hay un saludo también a la gente que nos está viendo. Muy amable. Seguimos nosotros aquí en Pauta Abierta por TVUCT Araucanía.